Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Bienvenidos. Bienvenidas. Qué bueno que me están acompañando el día de hoy. Me da mucho gusto conocerlas, conocerlos. Vamos a darle inicio a nuestra sesión porque hay diferentes puntos que me gustaría trabajar con ustedes. Denme un minutito. Mm. Listo, ahora sí. Pues bueno, les comento, yo soy su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y voy a estar trabajando con ustedes en estas 4 semanas. La verdad es que me da mucho gusto que coincidamos en esta ocasión. Eh, ya he trabajado que serán 8 años en Prepa en línea CEP y el módulo 3, el módulo 4, los módulos propedéuticos son los que generalmente me asignan. Entonces, ya tengo experiencia y por eso es que pues los puedo apoyar en esta ocasión para el módulo 4. Me da mucho gusto conocerlos. Voy a compartir la presentación que les traje para que nos vayamos guiando sobre esto, ¿sale? Denme un minutito, ok. Solamente les estaba quitando el audio a algunos para que no se vaya viciando y para que podamos escucharnos bien. Les decía entonces, esta es mi presentación para ustedes. El grupo que me corresponde en esta ocasión es el 123. Bienvenidos a todos. Estoy leyendo sus mensajes en el chat. Imelda, Sara, Marlene, Tomás. Gracias por sus saludos. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, este es el orden del día con el que vamos a trabajar. Primero les voy a dar una bienvenida al módulo 4. De ahí vamos a hablar acerca del propósito de la sesión, cuál es la finalidad de hacer esta sesión y sobre todo de trabajar en esta primera semana. Haremos una revisión de actividades correspondientes a la semana 1. Voy a darles algunas especificaciones en cuanto al foro aprendiendo, lo que yo considero ahorita que les está quizá como faltando en sus participaciones. Vamos a hacer sobre todo este espacio para los acuerdos de los horarios para las próximas sesiones síncronas. A mí la verdad es que me gusta trabajar por las noches porque siento que es cuando ustedes están quizá más tranquilos, pueden disponer de un poquito más de tiempo. Si es que están trabajando, si es que están estudiando algo más, si es que tienen algunos pendientes, creo que esto les puede ayudar. Entonces, en los horarios, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que tengamos las sesiones los días lunes, porque a mí también me gusta que ustedes tengan toda la semana para que puedan revisar los videos de la sesión. Entonces, si la realizamos el día lunes, creo que sería un buen momento para que tengan martes, miércoles, jueves para revisar el video y así empiecen a trabajar sobre sus actividades. Es mi sugerencia, pero ya depende de ustedes conforme pues lo que la mayoría me diga y sobre todo lo que me comenten en este espacio, pues es lo que vamos a acordar, ¿sale? Entonces, bueno, en la parte del chat, acuérdense que lo tenemos habilitado y por eso es que me gusta trabajar con Zoom, porque aparte de que los veo, ya no estoy nada más hablando en la pantalla, sino que los estoy viendo que están ustedes, por ejemplo, Eloísa, que la veo que está aquí acompañándome con su cámara prendida. Entonces, pues bueno, les decía, en la parte del chat pueden ir colocando sus dudas, sus preguntas conforme vamos revisando toda la sesión para que así ustedes las vayamos sobre todo resolviendo en el momento y así ustedes se queden más tranquilos con esas dudas aclaradas, ¿vale? Ok, me dicen que el lunes por la noche, tarde-noche está perfecto. Muy bien. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, sería ese aspecto, la parte de nuestras próximas sesiones, ¿no? Además, les voy a dar algunas sugerencias generales que considero les puedan servir, sobre todo tomando en consideración, les decía,
los otros grupos que anteriormente me han asignado y que considero eso podrá ser relevante para su desempeño. Y el espacio de dudas y comentarios. ¿Ok? Bien, ahora, esta es la unidad 1, se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. Acá ustedes lo que vienen haciendo es darle continuidad a los aprendizajes que ya traen del módulo 3. En módulo 3 ustedes revisaron diferentes textos, ¿no? Enfocados a la reforma agraria, enfocados a la parte de los huracanes, de las consecuencias. Aparte, también revisaron seguramente artículos acerca de la cultura maya, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es darle continuidad a esta parte de la literatura, la parte de seguir leyendo, la parte de seguir enfocándonos en una buena redacción, en una buena ortografía, y por eso los temas relacionados con el análisis de textos literarios, géneros literarios, narrativo, lírico y dramático, los vamos a profundizar en este módulo 4, sobre todo en la unidad número 1. Este módulo y espero que los contagie por el gusto por la lectura y sobre todo pues yo les deseo mucho éxito y estoy obviamente con toda la disposición para apoyarlos y orientarlos durante estas 4 semanas. Bien, esta es la actividad integradora número 1, se titula Análisis textos literarios. Analizar, perdón, textos literarios. Y lo que van a hacer acá va a ser leer vamos a empezar con las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a leer Al que ingrato me deja, busco amante. Después vamos a leer también El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Hay que leerlos, vienen los links dentro de las instrucciones para que ustedes sepan de qué trata cada uno y sobre eso puedan determinar los elementos que se necesitan. Quizá no hay tanto como que por ejemplo, en el Al que ingrato me deja Bustamante, quizá no hay tanto la claridad de cada uno de los aspectos que le solicitan en la tabla. Quizá no viene así tal cual. El género literal que pertenece a mi obra, que diga, por ejemplo, Sor Juana Inés, no viene tanto así, pero ustedes lo pueden interpretar, por eso es importante que revisen los recursos de la semana, empiecen a leer y sobre eso empiecen a enfocarse para responder. Esta es la tablita, bueno, más bien la actividad integradora, y la primera parte es una tabla que ustedes deben de ir colocando con la información de los 3 textos que les acabo de comentar. Hay que identificar quién es el autor, cuál es el género literario al que pertenece, el contexto sociohistórico y cultural de la obra, es decir, qué está pasando tanto en la sociedad, en la parte de la historia, en la parte de la cultura, que tengan que ver con la obra, el contexto del autor, la intención del autor, cuál será la finalidad que, por ejemplo, el autor quiso hacer una reflexión, quiso profundizar para que la gente se diera cuenta en ciertos aspectos que está fallando quizá en la sociedad. Ustedes tienen que interpretar esta parte, obviamente, y por eso les decía, hay que leer. El argumento, ¿cuál será el argumento? El tema, ¿cuál es el tema del que ingrato me deja Bustamante, del rey burgués, de la verdad sospechosa? De cada uno hay que ir colocando toda esta información. Tema, acción, tiempo, cuál es el espacio. A veces el espacio ustedes indican, si se imaginan, por ejemplo, que es quizá un castillo, que es quizá un pueblo abandonado, ¿no? Si es una casa que está solitaria, etcétera. Ustedes, yo solamente les doy ejemplos, ¿no? No estoy especificando que esos sean precisamente los espacios de cada una de las obras. Solo les doy algunos ejemplos que se pudieran servir, ¿no? Para que se ubiquen. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los personajes que se involucran dentro de la obra? También, conforme vayan leyendo, yo les sugiero, conforme vayan leyendo estas 3 obras, ustedes vayan tomando nota. Primero, ustedes ya saben que hay que identificar tema, acción, tiempo, espacio, personajes, género, autor, etcétera. Y sobre eso vayan ustedes trabajando mientras van leyendo y la información que vayan obteniendo, vayanla pasando en la tabla para que sea mucho más fácil ya después ubicar todos los demás elementos. Bien, esta es, les decía, una parte de la tabla. Ya una vez que terminaron ahora sí, se van a enfocar y sobre todo esta parte de la tabla es muy importante que ustedes la tengan clara porque sobre eso ustedes van a poder trabajar todo lo demás que se solicita. Entonces, si ustedes lo realizaron bien, les va a servir para esta parte que es necesario. Por ejemplo, dice, con base en los elementos de la tabla especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Muchas veces el contexto de lo que le estaba pasando al autor, cómo estaba la sociedad en ese tiempo cuando empezaron a crear esas obras, y la obra
se ven muy bien reflejadas con el mensaje que transmiten. Entonces, esta relación hay que realizarla de 10 a 12 líneas, no menos, porque entonces, de acuerdo a la rúbrica, se les van penalizando con puntos menos por no haber cumplido con la extensión solicitada. Después dice, redacta un comentario breve, 2 o 3 párrafos, cada uno de los párrafos de 15 líneas, no más, en el que van a contrastar, como por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz transmite su mensaje, como en El Rey Burgués, etcétera, cómo se están transmitiendo estos mensajes, cada uno de los autores, de acuerdo también les decía a la tabla comparativa. Y sobre eso ustedes van a ir especificando de cada uno de las obras van a especificar cómo es que transmite el autor su mensaje en cada una de sus obras. Ya una vez que hicieron eso, les decía 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, quizá un párrafo para cada una de las obras sería lo ideal, para que así sea mucho más fácil ubicar la información. Después, el punto número 5 indica, en 1 o 2 párrafos, 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Es decir, como por ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz ve la vida de acuerdo a la obra, cómo es que la ve ella y cómo tú la podrías vincular contigo, ¿no? Con tu contexto, con tu forma de ver la vida también, cómo podrían vincularse. Quizás si no hay forma de vincularlo, entonces podrían especificar. La verdad es que yo no la vinculo porque yo soy así, 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 soy como que el opuesto o como le está mencionando Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Por ejemplo, o El Rey Burgués de Rubén Darío, bueno, igual, como Rubén Darío ve esta parte de la forma de ver la vida y cómo ustedes la pueden relacionar. La cuestión aquí es que tanto las obras, cómo se ven en cada uno de los aspectos y cómo ustedes la vinculan con su contexto. ¿Ok? Y bueno, esa es solamente la actividad integradora número 1. Ya una vez que la terminen, la suben a la plataforma y eso será suficiente. En la actividad integradora número 2, se titula Textos literarios, lenguaje y expresión humana. ¿Qué van a hacer? Pues bueno, igual, hay que leer primero ahora el cuento de La canción del oro de Rubén Darío y después van a leer El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Ya una vez que tuvieron estas 2 lecturas, van a descargar el documento, que se los estoy incluyendo aquí. Quizá no sale muy bien, a ver, denme un segundito, creo que mejor busco el archivo original. Porque como que la imagen no salió muy bien y no me gusta. Bien, este es el archivo, pues obviamente, ¿no? Lo que van a hacer, primero nos vamos a enfocar a la canción del oro de Rubén Darío para empezar a preguntar. Sobre todo dice que se encuentra obviamente el documento en la página 23 y sobre eso van a empezar a trabajar. Dice, ¿qué aprendiste del texto? Siempre hay que justificar, porque a veces dicen, yo aprendí que el oro es esto y esto y esto, ¿no? Traten de justificar, de decir por qué ustedes consideran que aprendieron eso, por qué ustedes tienen esa idea. El por qué siempre es importante. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Y justificas obviamente por qué, ¿no? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Les pareció adecuado? ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció muy complejo? Es algo muy sencillo, cualquier persona lo puede leer. Entonces pueden dar hasta algunos ejemplos, quizá de frases que el autor empleó, ¿no? ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Explica por qué. Si es algo fácil, obviamente es fácil porque emplearon tales expresiones, porque es muy entendible todo el vocabulario, o es difícil porque quizá es eso, ¿no? Porque es un vocabulario que no estamos acostumbrados, quizá porque es una forma de escritura que nunca habíamos leído, etcétera. Hay que indicarlo en ese espacio. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? Si consideran que es una forma de expresión artística, hay que indicar, sí, considero por esto y esto, o no lo considero por esto y esto y esto, ¿ok? Aunque los espacios sean muy cortitos, porque pareciera que solamente es una línea, ustedes los pueden editar. Y al momento de editarlo, ustedes pueden hacer, denme un segundo, se me cerró mi pantalla. Pero bueno, les decía, lo que pueden hacer es editarlo de modo que no nada más sea una línea, ¿no? Lo pueden editar, lo pueden hacer más grande para que entonces ahora sí ya se incluya toda su respuesta, porque a veces consideran que solamente es un espacio pequeño y solamente han incluido en otros grupos una línea de respuesta y no es necesario, no es suficiente. Entonces, por eso es que es necesario que editen el archivo, el cuadrito,
para que puedan ustedes incluir toda su respuesta. De igual manera, a veces escriben su respuesta y no se nota, pero entonces cuando yo la abro, ya veo que está toda la respuesta incluida. Mejor ustedes vayanlo editando, de modo que así ya quede guardado y así lo puedan subir a la plataforma. Ya, leímos entonces la canción del oro, ¿no? Ahora vamos a leer El perro y el cocodrilo, de Félix María de Samaniego. Si ustedes le dan clic aquí en el vínculo, que está obviamente en azul, los va a llevar a la lectura. Y dice, en el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se la contaras a un amigo o familiar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al cine, vemos una película, o vimos algún programa, o estamos platicándole a alguien, alguna novela, alguna serie que vimos ya, y se la estamos como que redactando, eso es precisamente lo que quiero que ustedes hagan en este espacio. De 5 a 10 líneas van a contar esta historia del perro y el cocodrilo con sus propias palabras. Lo más como que el trama de la historia, ¿no? Lo más importante lo van a platicar acá, 5 a 10 líneas. Después, a veces no es necesario. En esta parte de arriba no es necesario que ustedes empleen ideas de ahí. Nada más simplemente lo leyeron y entonces ahora sí ya lo comentan y eso será suficiente. Ahora sí, en el espacio ya después de la letra B dice, ahora redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario. Entonces, quizá ustedes vieron algunas expresiones que les llamaron la atención dentro del texto. Ahora, cuando ustedes lo están platicando en estas 5 a 10 líneas, en el inciso B, ahora sí pueden aplicar esto de usar estas expresiones, esas palabras, para que entonces quizá ahora sí ya sea con un lenguaje diferente, ¿no? En el punto número 3 indica en los textos que redactaste cuál es el fondo, cuál es la forma. Acuérdense que es algo muy sencillo. Fondo y forma es algo muy, muy sencillo. Acá el punto solamente. De hecho, si se van a la parte de los recursos de la semana, van a encontrar el archivo que se descarga, que se llama obviamente fondo y forma. Yo se los traje aquí para que sea más fácil que ustedes lo ubiquen. Fondo y forma, ¿sale? Fondo, perdón, es todo lo que se enfoca a las ideas, a los pensamientos, a las emociones, los problemas. Esta parte de los argumentos, por ejemplo, el espacio, los personajes, ese va a ser el fondo, ¿ok? Y la forma es cómo se está presentando esta obra. Es decir, por ejemplo, si está escrita en versos, si está escrita en prosa, si ustedes lo consideran que que la estructura es muy fácil, se entiende perfectamente, esa sería la forma. El cómo se presenta y el fondo es qué se presenta, ¿ok? Y bueno, hay diferentes puntos dentro de este archivo, pero es importante porque en esta parte es donde generalmente se confunden y es donde, como esto de fondo y forma lo vamos a estar trabajando hasta el proyecto integrador, entonces es importante que lo tengan súper claro para que así lo puedan trabajar en las siguientes actividades, ¿va? Bien, entonces, bueno, me regreso a la presentación y les decía, ya después de que hicieron esta parte de cuál es el fondo, cuál es la forma, van a justificar su respuesta y finalmente qué tipo de lenguaje te gustó utilizar más, el cotidiano o el literario, y van a indicar, porque quizá a uno se les facilitó más, quizá a otros se les hizo como más interesante, algo como que novedoso, que ustedes no estaban acostumbrados y por eso les llamó mucho la atención, etcétera. Ustedes lo pueden ir explicando en esta parte, ¿vale? Bien, ahora tenemos dos actividades formativas. Acuérdense que tanto actividades formativas como participaciones en el foro aprendiendo, aunque no son calificaciones que les van a sumar, al final por haber revisado los recursos de todas las semanas, por haber hecho las actividades formativas de cada semana y por haber participado de manera activa en el foro aprendiendo, al final se les va a asignar un 5% que se incluye como participación individual automática. Es importante porque muchas veces eso determina si ustedes acreditaron el módulo, si ustedes subieron de promedio porque tenían ese 5%. Entonces yo les sugiero que los vayan realizando. Estas actividades formativas ahora se llaman análisis literario y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. ¿Ok? También tenemos la actividad socioemocional 7. Hay que descargarles un PDF interactivo porque sobre eso ustedes van a poder hacer la actividad que se necesita, que es el cuestionario. Entonces, otra vez me sacó. Disculpen, es que esto está fallando hoy, no sé por qué.
Pero bueno, les decía, ustedes deben de hacer su cuestionario. Entonces, ese cuestionario solamente va a estar habilitado para esta semana, a más tardar el día domingo a las 23:59. Ustedes tienen que realizar este cuestionario, les suma el 5% a su calificación. Entonces, importante que lo realicen porque no se puede habilitar en otra fecha, ni tampoco va a haber otra oportunidad para que lo puedan realizar. Simplemente es hasta más tarde este día domingo de esta semana para que ustedes puedan realizar el cuestionario de la actividad socioemocional. Bien, y ahora sí, tengo algunas recomendaciones del foro Aprendiendo. Yo estoy viendo que ustedes son muy amables, que ustedes les gusta dar la bienvenida a sus demás compañeros, desearles todos esos buenos deseos, ¿no? Todas esas buenas vibras que ustedes les están enviando a sus compañeros. Eso está muy bien, es muy importante darles la bienvenida, motivarnos entre todos. Pero no hay que perder el objetivo del foro Aprendiendo. El foro Aprendiendo tiene un objetivo que es darle respuesta siempre a las preguntas que se están solicitando. Entonces, si ya ustedes emitieron sus buenos deseos, sus bienvenidas, sus buenas vibras, etcétera, también vayan complementando con lo que se les está solicitando. Entonces, aparte de eso, ustedes pueden dar sus impresiones. Por ejemplo, en esta ocasión hay que dar sus impresiones sobre las lecturas que este módulo 4 van a estar obviamente ustedes revisando. Las lecturas que ya les acabo de comentar, que son 3 de la actividad integradora número 1 y 2 de la actividad integradora número 2, son 5 lecturas de esta semana. Entonces, conforme van leyendo, ¿qué impresión les deja? ¿Se les hace fácil? ¿Se les hizo difícil? ¿Algo en específico les llamó de cada una? ¿O con alguna lectura se quedan y dicen, híjole, esta hasta el momento ha sido de mis favoritas, ¿no? Porque para mí fue lindo, para mí fue muy agradable el mensaje, etcétera. La parte de cómo redacta también el autor o la autora. Ustedes lo pueden retomar e irlo compartiendo en este espacio, que es lo que en lo que corresponde a esta semana, que es la semana número 1. También, si ustedes tienen dudas o algún comentario o alguna pregunta que quizás se hayan quedado atorados en algún aspecto de las actividades y demás, la pueden compartir en ese espacio. Ahorita, por ejemplo, todos los que estamos conectados y que ya ahorita ya tienen más idea de lo que se tiene que trabajar, pueden ir ayudando también a sus demás compañeros a responder si es que alguno en algo se quedó atorado, tienen algo pendiente o no lo entendieron, también ustedes los pueden apoyar, así como también pueden ir emitiendo sus preguntas, sus dudas, para que ahora sí, en trabajo colaborativo, es decir, todos podamos apoyarnos y salir adelante en estas actividades que se están entregando, ¿ok? Es importante también leer los comentarios de todos los participantes, porque muchas veces, por ejemplo, Eloísa puede que haya emitido un mensaje y después Imelda le dio réplica y también Tomás le dio réplica, pero entonces Eloísa no se dio cuenta que ya le habían dado esta parte de las respuestas. No es obviamente lo que está pasando con Eloísa, ¿no? Solamente es un ejemplo. Pero si ya les dieron réplica a ustedes, también correspondan a esa réplica, quizá, ok, compañero, pues muchas gracias por tu aportación, no sabía, o si sabía, estoy de acuerdo contigo, etcétera. Todo esto es importante porque ahora sí estamos haciendo que el foro sea un espacio interactivo en donde todos estamos apoyándonos, en donde todos podemos expresar nuestras ideas y también recibir réplicas. Eso también es importante, ¿ok? Participaciones de todos los demás, sobre todo porque a veces algunos ya emitieron sus respuestas y para que no se repitan, por ejemplo, Marlene o Mario o Imelda ya emitieron sus respuestas y quizá alguien más no se dio cuenta y vuelven a enviar la misma idea. Entonces traten de leerlo para que no se repitan ideas, para que haya siempre como esta diversidad en cuanto a los comentarios. ¿Ok? Y pues bueno, aquí en la parte de las recomendaciones del foro, también les incluí lo de los horarios de las próximas sesiones síncronas. Yo trabajo, pues ustedes han visto que estamos ya ahorita en clases virtuales y presenciales trabajando en las escuelas, entonces en el centro escolar, en el bachillerato donde yo trabajo en el turno vespertino. Para mí sería mucho mejor que nos viéramos, no sé si les parezca bien a ustedes, a esto de las 8:30, 9 de la noche los días lunes para tener nuestra sesión. ¿Les parece bien? A mí me da tiempo llegar a esa hora porque les digo, si salgo como 7:45, pero yo 8:30 a las 9 ya me estaría conectando. Entonces quiero saber si hay algún problema. Yo les sugiero eso. Les decía los lunes para que tengan toda la semana para trabajar la sesión.
las actividades, pero ustedes como ven, está bien los lunes a partir de las 8:30 nos podemos ver. ¿Alguien tiene algún problema con esa hora? Ok. Ok, me dicen que sí está bien, a las 8:30 el horario y el día parecen bien. Ah, perfecto. Entonces ya nos ponemos de acuerdo para que ahora sí, el lunes está bien, Marlene, perfecto. Para que ahora sí también en el foro aprendiendo les comparta a sus demás compañeros que no pudieron asistir, pues bueno, que nos vamos a estar viendo los días lunes a partir de las 8:30 de la noche para que también tengan un espacio quizá un poco más relajado ya después de todas las actividades personales, laborales, etcétera, podamos entonces tener nuestras sesiones. Bueno, muchas gracias. Entonces tenemos ya este primer acuerdo, ¿no? Bien, ahora voy a continuar con las sugerencias de manera muy general. Participaciones en foro deben de ser claras, deben de estar respondiendo a lo que se solicita. Por eso les decía, si dice la pregunta que hay que contestar sobre las impresiones de las lecturas, bueno, nos vamos a enfocar entonces a eso. Sí, es decir, sí doy la bienvenida, sí les motivo a mis compañeros para que se sientan a gusto, para que se sientan animados, etcétera, está bien, pero también hay que ir contestando a las respuestas, a las preguntas, perdón. Guardar con la nomenclatura indicada. Ahora sí, porque ya está en el módulo 4, suele suceder que se equivocan de archivos y suben los archivos de quizá del módulo 1, quizá del módulo 3. Vayan checando muy bien que lo que guarden en plataforma sea lo que se está solicitando para que no tengan esta baja calificación o no una calificación aprobatoria, ¿no? El uso de muletillas, sobre todo porque ahorita como van a estar justificando sus respuestas, bueno, muchas veces cuando empezamos a redactar decimos, pues, yo considero, me parece, bueno, yo quiero comenzar mi redacción con esto, etcétera. Esas son muletillas que ocupamos cuando hablamos, pero las podemos omitir cuando estamos redactando. Entonces, en ese sentido, lo que pueden hacer ustedes es emplear otras formas quizá más propias, más formales, para empezar o para iniciar sus redacciones. Yo les sugiero, pueden incluir, desde mi punto de vista o en mi opinión, por ejemplo, en mi opinión, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Al fin grato me deja Bustamante, se basa en esto y esto, ¿vale? De acuerdo a lo revisado con las lecturas de tales autores, yo puedo concluir que esto y esto y esto y esto. Entonces, son unas formas en que ustedes pueden iniciar sus redacciones, les decía, como para que empecemos a ser un poco más formales, más propios a la hora de comunicarnos y expresar nuestras ideas. Luego, bueno, otro punto, el responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexión y concluyen un tema visto. Por eso es su importancia y por eso va vinculado con el punto de abajo, en que sus respuestas no sean breves. Traten de siempre justificar y decir, bueno, yo opino esto por esto y esto y esto. Siempre indicar el porqué de esa respuesta, de ese punto de vista que ustedes tienen, para que entonces ahora sí su puntaje, perdón, sea como más alto, que sería todo lo contrario si ustedes fueran breves. Acuérdense que se penaliza de acuerdo a la rúbrica que cada una de las actividades indica, ¿no? En este punto del plagio, bueno, yo acá les estoy incluyendo un link. Ese mismo link en algunas retroalimentaciones ya también se los estoy compartiendo para que ustedes vean cómo es que lo pueden evitar. La paráfrasis no es más que yo aquí lo que les menciono, que es el recurso que yo les menciono por medio de la paráfrasis, evitamos el plagio. Tenemos un archivo y hay muchos archivos que ya existen en Internet, ¿no? Lo importante es crear uno nuevo a partir de lo que ya vemos en Internet. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo leemos y cuando lo expresamos con nuestras propias palabras, así como les dije, cuando ustedes están viendo alguna película, cuando ustedes están viendo alguna serie, etcétera, y lo quieren platicar a alguien más, con eso ustedes están empleando la paráfrasis. Entonces, ahí sería importante que también lo empleen en las diferentes actividades que ustedes tienen, la paráfrasis. También más adelante les voy a compartir un archivo. Denme un segundito. Perdón, es que mi perrito anda muy acelerado el día de hoy. Disculpen. Entonces les decía, también un archivo que les voy a compartir en donde les estoy indicando cómo ustedes pueden darle crédito a un autor. Si ustedes le dan crédito a un autor, con eso están ustedes evitando incurrir en plagio, porque no están compartiendo ideas de alguien más y le están poniendo nada más su nombre. Ese es el asunto.
cuando generalmente vemos en internet, copiamos y pegamos, aunque hasta abajo incluyan el link, eso no va a ser suficiente porque siempre hay que darle al autor el crédito. Hay que citarlo, hay que ponerlo entre comillas, la idea quizá que el autor compartió y después incluir nuestro punto de vista para que entonces ahora sí no estemos incurriendo en plagio. Esto obviamente es algo que muchas veces suele suceder porque es como que una línea muy delgadita entre darle un crédito a un autor y entre solamente copiar y pegar. Entonces, es por eso que en otras ocasiones ha sucedido, en otros grupos les decía, esta parte, pero no es más que una sugerencia a ustedes para que puedan también revisar el recurso y puedan tener idea de cómo pueden evitarlo, obviamente que es el plagio y lo de la paráfrasis que les hacía mención. Bien, otro punto es evitar el uso de mayúsculas en toda la redacción. Acuérdense que de acuerdo a las reglas de etiqueta, cuando ocupamos mayúsculas en toda una redacción significa que lo estamos gritando. Entonces, cuando estamos gritando, pues estamos demostrando agresividad, ¿no? Entonces, si ustedes ocupan mayúsculas y minúsculas, eso será suficiente para hacer una buena redacción. Me ha pasado que en otras ocasiones los alumnos escriben toda su respuesta en mayúsculas, pensando que eso será suficiente para que se note que es una respuesta. No se preocupen, los espacios vienen delimitados en cada una de las actividades, entonces va a ser muy fácil escribir sus respuestas y que yo las pueda leer. Entonces, solamente mayúsculas, quizá en títulos, quizá en subtítulos, pero no en toda la redacción. En toda la redacción ahí sí va mayúsculas, minúsculas. También el aspecto de las extensiones. Cuando ustedes necesitan una extensión es por una ocasión de una emergencia. No lo ocupen como un recurso de cada una de las semanas porque solamente se brinda una vez durante todo el módulo. Entonces, esta parte de las extensiones, recuerden, tienen como máximo 72 horas después de que se finaliza la fecha de la entrega. Por ejemplo, si la actividad se cerró el día domingo, la actividad 1 y 2, este domingo se cierra, ustedes tendrían lunes, martes, miércoles de la siguiente semana para solicitar una extensión con la actividad realizada, porque a veces solicitan la extensión y todavía necesitan, y bueno, todavía comentan, ¿no? Necesito varios días para hacer la actividad. Acuérdense que nada más son hasta el día miércoles para tener la actividad ya lista y que esté en plataforma y empezar a revisarla por cuestiones de tiempo para que a todos nos alcance. A mí para revisarla y a ustedes para hacer todas las siguientes actividades de las próximas semanas. Pero les decía, esto, bueno, obviamente en casos de emergencia, en casos de que ustedes lo puedan necesitar, pues bueno, se ocupa este recurso. ¿Ok? Y pues bueno, ustedes coméntenme hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado muy claro? Los escucho, bueno, los leo o los escucho ustedes como me digan. Tomás, Lupita, Mario, Imelda, Sara, Marlene, Eloísa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Imelda dice que todo está claro. Mario dice también que todo está muy claro. ¿Ninguna duda? Ok, muy bien. ¿Todo bien, Sara? Perfecto. Lupita, ¿todo bien? Marlene, por el momento todo claro. Ok. Bueno. De cualquier forma, obviamente quizá ahorita pues porque estamos haciendo la revisión todavía, pero si más adelante conforme van realizando las actividades y les van surgiendo las dudas, pues bueno, ya saben ustedes me pueden contactar. Este es mi correo electrónico, wendyluke81@hotmail.com. Tengo también el foro de novedades, que es donde siempre les estoy compartiendo todos los avisos, toda la parte importante, ¿no? Las invitaciones a nuestras sesiones y demás, las actividades que se deben de realizar por semanas y demás. Ahí también me pueden dar réplica. El foro Aprendiendo, que es el espacio que les acababa de comentar hace unos minutos, en donde podemos compartir dudas, preguntas, apoyarnos entre todos para darle respuesta a esas dudas, para aclarar esas dudas. O bien, de manera más personal, pueden escribirme al mensajero y yo los voy orientando, obviamente, con las actividades que ustedes
vayan necesitando. ¿Sale? Pues bueno, ya no hay más dudas. Entonces, bueno, no hay dudas. No sé si lo dije muy rápido, no sé si estuvo claro. Sí, todo está perfecto. ¿Sí? ¿Sí, Eloisa? Gracias, Eloisa. Es que es la única que veo. Pero bueno. Pues bueno, a mí me da mucho gusto haberlos visto el día de hoy, conocerlos. Ya su tutora ya me había hablado de ustedes, ya me había platicado que generalmente pues tienen mucho trabajo. Entonces, por eso es que yo también pensé en las sesiones que fueran más tarde para que entonces todos tengan el tiempo de llegar a la sesión, podamos irlo aclarando. Y sobre todo, pues para que se guíen con estas sesiones que vamos teniendo, ustedes se pueden guiar sobre lo que deben de entregar y así pues yo también ayudarlos para que puedan obtener las mejores calificaciones, las más altas, siempre y cuando pues vayan siguiendo las recomendaciones que les hago en cada uno de las actividades y de los proyectos que vamos a ir trabajando. ¿Ok? Pues me da mucho gusto, les decía. Les doy la bienvenida nuevamente. Quizás si no han visto mi mensaje, ya los saturé de mensajes de bienvenida en el foro Aprendiendo, ya van 2, en el foro Novedades también. Pero bueno, pues es la finalidad y me da mucho gusto trabajar con ustedes. Me han hablado muy bien de ustedes, su tutora. Entonces, ahora lo voy a comprobar, ya que voy a empezar a revisar las actividades. Ahora sí, voy a empezar a comprobar todas las bondades que su tutora me habló. Estoy segurísima que así van a ser. Y pues bueno, si tienen dudas, entonces ya saben, me contactan y yo con todo gusto los voy a apoyar. Estoy para ayudarlos y para que tengan las mejores calificaciones. Obviamente, si yo los puedo orientar, pues adelante. Pues bueno, entonces quedamos. El lunes, del día domingo, yo les voy a estar publicando la invitación para nuestra sesión síncrona. Entonces nos veríamos el lunes, cada lunes a partir de las 8:30. Voy a estar agendando las sesiones para que ustedes puedan llegar a tiempo y para que podamos seguirnos viendo y seguir trabajando en las demás actividades que hay que realizar en la siguiente semana. ¿Sale? Más tarde les publico en el foro Aprendiendo estos acuerdos a los que llegamos ahorita, los que estábamos de manera virtual, pero estábamos presentes, para que los que no llegaron puedan ver estos acuerdos, ¿ok? Y también les voy a publicar el video de esta sesión para que también si hay algo que no les haya quedado claro o tengan duda, puedan revisar el video y eso les pueda apoyar, ¿sale? Pues bueno, les agradezco su tiempo, les agradezco su puntualidad, la verdad es que llegaron todos muy, muy a tiempo. Y pues bueno, estamos en contacto, les deseo que pasen muy bonita noche y cuídense mucho. Acuérdense que todavía hay muchos contagios de COVID, cuídense mucho, por favor, y ahora sí que pasen bonita noche. Muchas gracias. Bye, Imelda. Que pasen bonita noche todos. Gracias, igualmente. Buenas noches, igualmente. Buenas noches a todas. Hasta luego, buenas noches. Bye, Tomás. Gracias, asesora. Buenas noches. Buenas noches, Eloisa. Ya se acabó.